Muchísimas gracias, Farah. Muchísimas gracias por tu amable presentación. Muy buenas noches a todos los colegas presentes para esta actividad, la primera de modalidad webinar de nuestra Sociedad de Ginecología Regenerativa. Me voy a permitir un segundito mostrarles una muy breve presentación para dar inicio a la actividad. Debo, como éticamente se acostumbra, declarar mi conflicto de interés, ya que laboro como Chief Medical Officer del Grupo Leti, grupo farmacéutico que en la noche de hoy está apoyando con su plataforma interactiva el poderles llevar esta actividad de educación médica continua a todos los colegas que se conectan desde diversas partes de Venezuela y de Latinoamérica. La Sociedad de Ginecología Regenerativa es una nueva sociedad científica que no por ello no ha hecho ruido y ha desde hace escaso tiempo ya tenido un evento de carácter internacional que ha literalmente movido muchas estructuras en este país y hemos decidido como parte de la Junta Directiva seguir llevando educación médica continua a todos nuestros colegas. Siguiendo nuestra misión en capacitar a médicos especialistas en el área de la ginecología y la urología, incluyendo a los residentes cursantes del último año en el manejo y la aplicación de los recursos necesarios para este logro y persiguiendo la visión de lograr la integración académica en la especialidad de ginecología regenerativa, funcional y estética a nivel nacional e internacional, pues a través de diferentes eventos científicos que como este persiguen beneficiar a nuestros pacientes, eso sí, mediante valores como la amistad, la sinceridad, la ética, la educación, la investigación, la humildad, la armonía, la moralidad, profesionalidad, compañerismo, ciencia, lealtad y experiencia. Y es precisamente este último valor el que quisimos honrar en la tarde-noche de hoy, invitando a 3 expertos para que nos brindaran su experiencia mediante sus exposiciones para cumplir con la actividad denominada hormonas bioidénticas, pieza fundamental en la ginecología regenerativa. Para ello, tengo el honor de presentarles a 3 extraordinarios conferencistas. Voy a empezar en primer lugar con la persona que habrá de iniciar la actividad de la noche de hoy, la doctora Sheila Torres. La doctora Sheila Torres es médico ginecobstetra, especialista en piso pélvico y ginecología estética, funcional y regenerativa. Con un diplomado superior de ginecología regenerativa, funcional y estética realizado en Venezuela, un diplomado de longevidad saludable aplicado a la práctica diaria y de medicina regenerativa y funcional recuperando la visión sistémica realizado en Argentina, con un máster propio en patología médico-quirúrgica del suelo pélvico llevado a cabo en España. Es miembro del staff médico de la Clínica Internacional con sede en San Borja, Lima, Perú, y coordinadora de su unidad de piso pélvico y ginecóloga adscrita al Hospital Luis Negreiros Vega de Salud, Perú. Sin más preámbulos, yo voy a dejar en el uso del micrófono a la doctora Sheila Torres, a quien, bueno, amablemente pues les damos las buenas noches y la dejamos en el uso de la palabra. Doctora Torres, bienvenida. Voy a activar su micrófono, doctora, por favor. Listo, adelante. ¿Me escuchan? A ver. Bueno, buenas noches aquí en Perú. Mi nombre es Sheila Torres, soy ginecóloga de Lima y el tema que voy a presentarles en esta oportunidad es acerca de dominancia estrogénica, que es un problema que es muy común en la práctica diaria, los que hacemos hormonas bioidénticas y de repente vemos eh, de una manera un poco más integral la medicina, ¿no? Hacemos una medicina funcional. Vemos este problema como algo común
y que pienso que la comunidad médica tiene que tomarlo en consideración actualmente, ¿no? La dominancia estrogénica es un desbalance hormonal, ¿no? En este mundo nos enfrentamos contra problemas que en la medicina tradicional no habían sido considerados, ¿no? Estamos ante un síndrome inflamatorio crónico silencioso por la alimentación, un desbalance nutricional, un dismetabolismo, un estrés oxidativo, una disbiosis intestinal, pacientes con fatiga adrenal, con una baja reserva adrenal, intoxicación de metales pesados y desbalance hormonal, ¿no? Actualmente estamos viviendo en un envejecimiento vulnerable por estos problemas que nos están aferrando actualmente y los médicos, los médicos que hacen la medicina tradicional no lo están considerando, ¿no? Los sistemas de salud no consideran la importancia de las hormonas en la regulación del bienestar físico y mental, tanto de la mujer y también del hombre, ¿no? Y la medicina tradicional nos da una información muy limitada, incluso mal influenciada acerca del uso de hormonas, lo que no está permitiendo una adecuada interpretación de los síntomas asociados a ellas, ¿no? Muchos pacientes vienen por síntomas eh, de alteración, de disbalancia hormonal y no lo consideramos, ¿no? ¿Cuándo sospechamos de desbalance hormonal? Pacientes con imposibilidad de perder peso, ¿no? Cambios de humor, irregularidades menstruales, jaquecas, dolores articulares, alteración en la libido, caída de cabello, pérdida de masa muscular, masa ósea, disminución de la memoria, envejecimiento acelerado de la piel. Son problemas que actualmente los que hacemos ginecología lo vemos frecuentemente, ¿no? Y lo que hacemos de repente es dar un tratamiento específico sin ver el fondo, ¿no? ¿Es necesaria una modulación hormonal? Por supuesto que sí. El objetivo de esta modulación hormonal es que la paciente tenga una buena calidad de vida. La modulación hormonal nos va a permitir enlentecer la edad de nuestras células, ¿no? Permitiendo que estas células permanezcan anabólicas en un escenario de catabolismo acelerado por todos los problemas que hay, ¿no? De la alimentación, aumento de xenobióticos, etcétera, ¿no? ¿Es necesario una adecuada reposición hormonal? Sí, para envejecer saludablemente, ¿no? Vemos que las hormonas empiezan a declinar desde incluso los 28 a 35 años con la declinación de progesterona, luego testosterona, estradiol, DEA y pregnenolona, ¿no? Y todo eso hay que suplir, ¿no? Para ello es necesario mejorar la tierra, ¿no? Mejorar el terreno biológico donde caerá la semilla de la hormona, ¿no? ¿Cómo mejoramos eso, no? Con un detox, ¿no? Es necesario suplementar anteriormente un tratamiento ortomolecular y posteriormente una modulación hormonal, ¿no? Como dije, ¿no? La dominancia estrogénica es un diagnóstico muy común, pero poco considerado, ¿no? Estamos en un mundo de plásticos, de parabenos, los perfumes, los cosméticos pueden crear senoestrógenos, ¿no? Los fertilizantes. ¿Por qué llamamos senoestrógenos? Eh, porque producen un efecto hormonal parecido a los estrógenos, ¿no? Pueden incluso ocupar los receptores de los estrógenos en nuestro cuerpo, ¿no? Y pueden incluso asumir la misma función, ¿no? Esto nos va a crear un desequilibrio hormonal donde los niveles de estrógenos en nuestro cuerpo van a ser más altos en relación con la progesterona principalmente, ¿no? Esto nunca aprendimos, ¿no? Nadie nos dijo que una dolencia puede ser causada por un exceso de estrógenos, ¿no? Vienen a mi consulta pacientes con estradiol elevado, ¿no? Con dolencias, y sin embargo el ginecólogo tradicional
le dice que está bien, ¿no? Y la paciente con muchos síntomas y signos que tienen que ser resueltos, ¿no? Entonces, la dominancia estrogénica, como dije, está relacionada con una deficiencia de progesterona y podría además acompañarse con deficiencias de cortisol y testosterona, como lo vamos a ver posteriormente. ¿Cuándo sospechamos de exceso de estrógeno? Sospechamos en nuestra práctica, en lo que vemos siempre, ¿no? Pacientes con quiste de mamas, quiste de ovario, miomatosis uterina, pacientes con síndrome premenstrual, retención de líquidos, endometriosis, sangrado abundante, insomnio. Signos y síntomas como hipercoagulabilidad, reacciones alérgicas, trastorno de sueño, pacientes con migrañas, cefaleas, trastorno de memoria, dolores al levantarse por la mañana, fatiga crónica, etcétera, ¿no? ¿Y qué decir en los hombres? En los hombres también hay dominancia estrogénica, ¿no? Y lo que causa en ellos es una disminución de testosterona. Los estrógenos que van provenientes de una aromatización van a estimular la producción de la sex hormone binding globulin, que son los restos de hormonas sexuales, con disminución de la testosterona libre circulante. Esto en signos va a causar ginecomastia, está relacionado con la patología prostática benigna y maligna, el hígado graso y el sobrepeso. ¿Qué valores hormonales nos puede ayudar a diagnosticar una dominancia estrogénica? Un sex hormone binding globulin elevado, mayor de 100, un estradiol elevado, una estrona elevada. La estrona es el metabolito de los estrógenos que un médico que hace terapia de reemplazo hormonal siempre tiene que pedir, ¿no? Y en el hombre, cuando ese hormone binding globulin está mayor de 55, el estradiol elevado mayor de 30, estrona mayor de 40, ¿no? A considerar, ¿no? ¿Cómo combatimos la dominancia estrogénica? Lo combatimos suplementando progesterona. La progesterona es una de las hormonas más importantes de nuestro cuerpo. Como dije anteriormente, es la primera hormona en declinar, revierte la dominancia estrogénica del envejecimiento, protege contra el cáncer de hormona dependiente, ya que disminuye los receptores alfa y beta de los estrógenos y ayuda a prevenir la osteopenia del envejecimiento y además tiene un efecto neuroprotector. Es una fuente de producción de cortisol y andrógenos y tiene un efecto protector a nivel, desde el punto de, en su relación con senoestrógenos, porque inhibe la actividad de la enzima CYP1B1 del citocromo P450, que induce la formación de subproductos que pueden lesionar el ADN y puede conducir a cáncer, ¿no? En hombres es una fuente de conversión a testosterona, es un potente inhibidor de 5-alfa reductasa y modula la acción de estrógenos a nivel de receptor en la próstata, evitando el crecimiento patológico y el cáncer. Lo que no es necesario dar progesterona en hombres si diagnosticamos dominancia estrogénica, por supuesto que sí. ¿Cuáles son los beneficios de la progesterona? Aparte de colaborar con el balance de los estrógenos, permite mejorar el sueño y la ansiedad. Los que somos amantes de la progesterona, y me incluyo, vemos cómo que los beneficios son casi totales, ¿no? Desde el sueño, mejora nuestro cortisol, tiene un efecto diurético, disminuye la irritabilidad, reduce la retención de líquidos, es un potente antihipertensor, disminuye la hipertensión arterial, protege contra el cáncer de mama, es un buen antiinflamatorio y mejora el funcionamiento de las hormonas tiroideas. ¿Cómo
Algo práctico, un protocolo en pacientes con perimenopausia, cómo podemos empezar a dosar, ¿no? La mejor vía de administración de la progesterona es la vía oral y vaginal. Podemos empezar con 100 a 200 miligramos y esto se puede aumentar en dosis dependiendo de la deficiencia. Además, se puede formular cremas o geles de progesterona. Bueno, en Perú lo hacemos, ¿no? De 100 a 400, dependiendo de la deficiencia. La frecuencia se da en las noches porque, como dije, la progesterona mejora el sueño, produce un sueño delicioso que te va a permitir despertar adecuadamente, ¿no? Y se da en el día, en la paciente perimenopausia, en el día 15 a 25 del ciclo menstrual, y se puede usar en el primer ciclo en dosis bajas, dependiendo de la severidad de deficiencia. Y en la posmenopausia se puede empezar también con dosis de 100 a 200 en crema o en gel en las noches y en un periodo del 1 al 25 con 5 días de descanso al mes, ¿no? En el hombre la dosis frecuente es 50 miligramos por noche, ¿no? Y la conclusión es que la dominancia estrogénica es un problema médico muy común que debe ser considerado en la comunidad médica por su alta relevancia clínica. El exceso de estrógenos puede ser el inicio del desarrollo de enfermedades crónicas degenerativas y es necesario tratar la deficiencia de progesterona tanto en hombres como en mujeres. Por lo tanto, la modulación hormonal es importante para un envejecimiento saludable. Gracias. Gracias, doctora Sheila. Le pido, por favor, permita a la doctora Quintero compartir su presentación para que... ok, gracias, doctora. Ok, continuamos. Agradecido a la doctora Torres por su presentación y por haberse ceñido pues al tiempo que le solicitamos. Muchísimas gracias. A continuación voy a presentarles a la persona que sigue en el turno de su conferencia, la doctora Marta Quintero. Marta, bueno, debo mencionar que la conozco desde hace muchísimos años. Es médico cirujano especialista en obstetricia y ginecología, egresada de nuestra alma mater, la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, con múltiples cursos y entrenamientos en piso pélvico y estética ginecológica en México, Venezuela, Argentina y Perú, destacando el diplomado de ginecología regenerativa funcional y estética realizado en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, acá en Venezuela. Con un diplomado en hormonas bioidénticas, Marta además tiene su ejercicio privado de la profesión en el área de la ginecología regenerativa funcional y estética en Bogotá, Colombia, conocida como tu doctora funcional. Bienvenida, Marta. Y ahora, a partir de este momento, pues los micrófonos son todos tuyos. Bueno, te recuerdo igualmente, por favor, ceñirte al tiempo de 15 minutos para tu conferencia. Agradecido y bienvenida. Ay, bueno, muchas gracias y para mí es un placer estar aquí y más para mi país, al que añoro y extraño a todos, pero bueno, muchas gracias, la verdad que, bueno, espero poder darles lo mejor. Gracias. Y Así será. voy por aquí, ya va, espérate que voy a acomodar ajá, la charla para poderla presentar, aquí está. Ahora sí se ve, Sí, sí, sí se ve. ya, ok. Adelante. Listo. Bueno, entonces yo les voy a dar como un pequeño abrebocas y siguiendo lo que la doctora Sheila nos presentó muy bueno, te felicito mi doc, sobre conociendo y modulando a las hormonas endógenas y a las hormonas bioidénticas. Entonces, aquí les voy a dejar esta pequeña interrogante que al final les daré mi respuesta de que si las hormonas declinan por edad o envejecemos porque declinan nuestras hormonas. Entonces, las hormonas bioidénticas que son
¿Es marketing? ¿Es algo nuevo? ¿Es un chisme inventado? ¿Qué son? Pues realmente no, las hormonas bioidénticas siempre han existido. De hecho, la progesterona micronizada es una hormona bioidéntica. El 17-beta-estradiol es una hormona bioidéntica. El hemidrato de estradiol es hormona bioidéntica. Tenemos también la testosterona undecanato. ¿Qué dice la FDA sobre drogas y hormonas de compuesto? Los laboratorios tienen que tener registros INVIMA, registros FDA, para poder ser regulados. Entonces, tienen que cumplir con las mismas normas de la Big Pharma. Por eso sí existe regulación y que no son una copia de los originales. Ya existen, la FDA sacó como un algoritmo de cuándo usar medicamentos off-label fuera de la FDA. Uno de ellos es que no esté aprobado para uso, en este caso la testosterona no está aprobada para uso en mujeres, pero si el paciente lo necesita y el médico lo considera, se puede utilizar. Y eso lo dice un libro de la FDA que lo sacaron en el 2021. ¿Cuáles son los tipos de hormonas bioidénticas? Todas las que vemos aquí. La oxitocina que usamos los obstetras es una hormona bioidéntica. La levotiroxina no lo es, más la tiroidea porcina y la bitiroidea sí lo son. La hidrocortisona es la única bioidéntica. Las formas de administración, todas. ¿Todas se pueden por la misma vía? No. ¿Todas tienen la misma eficacia por la misma vía? No. ¿Todas tienen las mismas complicaciones? No. Por ejemplo, la testosterona vía oral no se da, pero sí por otras vías, aunque sublingual sí se puede. La progesterona por vía oral y vaginal da unos efectos que por la vía tópica no lo da. Entonces, todo hay que conocer al paciente, las necesidades del paciente y saber las fases de detoxificación hepática que tiene nuestro paciente, si están bien o mal. ¿Cómo actúa una hormona sexual bioidéntica? Por vía genómica y vía no genómica. El 90% es vía genómica. ¿Qué quiere decir esto? Se une a los genes en el ADN. Por eso las hormonas son antienvejecimiento y sobre todo las hormonas sexuales. No quiere decir que el cortisol no, sin cortisol no vivimos, sin insulina no vivimos, incluso sin tiroides no vivimos, pero las hormonas sexuales actúan a nivel de los genes, por eso son antienvejecimiento o por todo lo contrario, envejecemos. ¿Dónde se unen? A los famosos receptores que tienen una estructura en forma de dedos que se llaman dedos de zinc. Es por eso que si nosotros no tenemos adecuados niveles de zinc, por mucha hormona que tengamos o administremos, no va a actuar adecuadamente. Por eso es que tenemos que modular un paciente para que produzca normalmente en los jóvenes o premenopáusicos y preandropáusicos, y por eso debemos modular también a los que vamos a dar terapia. Las vías no genómicas requieren receptores de membrana para activar segundos mensajeros que van a ir al núcleo a hacer lo mismo efecto que cuando va directamente la hormona. Estos segundos mensajeros requieren de enzimas y toda enzima es metalodependiente en el organismo, el 100%. Cobre, zinc, magnesio, selenio, manganeso. Por eso necesitamos reponer a nuestro paciente y suplementar a nuestro paciente porque los alimentos han perdido hasta el 70% de sus nutrientes, del 30 al 70, demostrado por estudios. Entonces, si una membrana lipídica donde está el receptor está inflamada crónicamente, no va a actuar tampoco adecuadamente a su unión hormonal. Por eso vamos a tener alteraciones hormonales en pacientes jóvenes y alteraciones hormonales o efectos no deseados a los que le repongamos la terapia hormonal. ¿Quiénes son esos cofactores enzimáticos? Son orgánicos e inorgánicos. Tenemos los metales, tenemos los micrometales y tenemos todo el complejo B, entre otros, como el ácido alfa-lipoico, que lo producimos en nuestro organismo y lo podemos administrar. Es el único oxidante hidro y liposoluble. Por lo tanto, si nosotros vamos a dar hormona o queremos modular a nuestro paciente hormonalmente, tenemos que vigilar y revisar nuestra nutrición, suplementación, estilo de vida, porque todo esto se altera. Las hormonas forman parte del sistema de comunicación del organismo, de todo el eje psico-neuro-inmunoendocrinología. Si no hay una buena comunicación en nuestro organismo, está frenada, alterada o tapada, no vamos a tener esta conexión entre los diferentes sistemas y vamos a tener disfunciones como en el sistema neurológico, en el sistema inmunológico. Por ejemplo, un cortisol bajo
o alto nos altera neurotransmisores, nos altera serotonina, dopamina, acetilcolina. Entonces, ¿por qué falla la terapia hormonal o la producción hormonal endógena? Estas razones, resumidas a grandes rasgos: diagnóstico incorrecto, terreno biológico incorrecto, hormona incorrecta por dosis y vía de administración incorrecta y polimorfismos genéticos. El polimorfismo genético representa el 5% nada más de los problemas en los pacientes. El 95% es el terreno biológico. ¿Qué es el terreno biológico? Es el individuo en toda su extensión, que se ve sometido a la epigenética. ¿Y qué es la epigenética? El ambiente en el que él se desarrolla, desde la vida intrauterina hasta la que nos llega a nosotros. Es decir, una madre estresada, embarazada, es capaz de frenar y generar una suprarrenal en ese feto estresado. Son niños que ya nacen con ansiedad, poca tolerancia al estrés, con mucha enfermedad inmunológica. Fíjense cómo la epigenética modifica. Y la medicina alopática nos enseñó a ver la parte superior del arbolito. Nosotros tenemos que empezar a ver la parte baja de ese árbol, donde están las raíces. ¿Cómo fue el embarazo de tu madre cuando tú estabas en ese embarazo, en esa barriguita? Desde eso nos viene diciendo a nosotros el problema que el paciente actualmente tiene y cómo yo lo puedo ir manejando y modulando. Así él no me refiera algunos diagnósticos, porque muchos son síntomas, sintomatologías, y el paciente no tiene un diagnóstico claro porque nadie le ha dado con ese diagnóstico. Y se relaciona porque ya vieron que todos los sistemas tienen relaciones. Entonces, tenemos el error de que si no estudiamos completamente al paciente y simplemente solicitamos un perfil hormonal, no estamos haciendo ni el 10% de lo que nuestro paciente requiere. Creer que una mujer con irregularidad menstrual se va a arreglar con anticonceptivos y que se arreglan con el mismo anticonceptivo porque tiene androgenismo, dale los antiandrogénicos. No, no buscar causas alimentarias, emocionales, deficiencia de nutrientes como la causa de ese trastorno hormonal o de la falla de nuestra terapia de reemplazo hormonal. Dar terapia hormonal bidéntica sin tener claras las causas ni el manejo del terreno biológico. Dar la hormona bidéntica en dosis inadecuada y por la vía administrada. Por ejemplo, no, por más de que demos pellet por vía subcutánea y evitemos el primer paso hepático, no quiere decir que en la segunda fase hepática no vayamos a tener problemas. Entonces, pacientes que están muy inflamados, muy oxidados, con mucha patología, tenemos que inicialmente modularlos suavemente. Podemos empezar con cremas. ¿Por qué? La crema es más lenta, la crema nos sube los niveles poco a poco y nos da el tiempo suficiente para que el paciente no nos haga un efecto no deseado. Efecto deseado es no tener mejoría, de efecto no deseado es efectos adversos. Entonces, no todo es un pellet. Hay cremas, hay orales, hay vaginales. Necesitamos saberlas conocer todas y en qué casos en el mismo paciente debemos cambiar de una vía a otra, así haya usado pellet alguna vez. Y creer que la patología es siempre la misma en todos los pacientes. Hay que tratar al enfermo y no a la enfermedad. Ahí sí modulamos el terreno. Entonces, en resumen, nos falla una terapia hormonal porque hay alteración en la respuesta de la hormona, menor número de receptores, menor concentración de la enzima que activa la hormona, aumento en inhibidores de la hormona, disminución de células efectoras. No es lo mismo un ovario, una paciente con 2 ovarios que con uno, una paciente de 60 años que con 45, darle terapia. La sensibilidad a la hormona también se va a alterar. La disminución de la afinidad de ese receptor. Esto lo vemos en pacientes con inflamación crónica silenciosa, donde las membranas no son lo suficientemente fluidas para que sea atravesada por la hormona que es liposoluble, y aún, aunque llegue al núcleo el receptor, también tenemos membranas lipídicas en el núcleo, en las mitocondrias, porque también las hormonas actúan a nivel mitocondrial. Entonces, nosotros tenemos una alteración. Menor interacción entre el receptor y la hormona, aumento de la degradación de la hormona. Casos, ejemplo, fibras. Alimentaciones altas en fibras hace que haya mayor eliminación de la hormona. Estreñimiento genera recirculación de la hormona, tanto endógena como la administrada. Y aumento de concentración de hormonas antagonistas. Ejemplo, melatonina con cortisol bajo nos empeora el cortisol. DEA, dosis alta con cortisol bajo nos empeora cortisol.
hormona del crecimiento nos empeora cortisol, testosterona nos mejora tiroides y así por el estilo. Entonces, ¿qué debemos hacer ante un paciente que debemos modular su hormona o reponer terapia hormonal? Establecer muy bien el terreno biológico donde vamos a trabajar. Hacer la detoxificación de hígado, colon, riñón y sangre. ¿Cómo se hace? Hígado y colon con alimentación, riñón con hidratación, sangre con sueroterapia. Mejorar, resolver la inflamación crónica y la oxidación. Omegas 3 y antioxidantes. Omega 3 es el único que revierte la inflamación. Los antioxidantes, lógicamente, antioxidan. Reponer lo que haya que reponer de vitaminas, minerales y oligoelementos. Establecer el riesgo cardiovascular de ese paciente, porque si hace una trombosis, hace un evento cardiovascular usando nuestra terapia de reemplazo hormonal, nos van a tildar de que fue nuestra culpa. No, no generan algunas hormonas efectos cardiovasculares mayores. Pero si tenemos que el paciente tiene homocisteína elevada, que nos habla de déficit de B12, de B6, de B9, ese paciente por tener homocisteína elevada ya tiene un riesgo aumentado de sufrir trombosis y daños endoteliales. Y no es nuestra terapia, sino es que el paciente tiene la homocisteína elevada. Pero tampoco lo tratamos, entonces también somos culpables de no haber mejorado la homocisteína al darle los nutrientes necesarios ni al haberla diagnosticado. Por dar un ejemplo. Y la proteína globulina transportadora de hormonas sexuales ya también se demostró que es un factor de riesgo cardiovascular y cancerígeno independiente en hombres y en mujeres, y se comporta diferente en hombres y mujeres. Debemos determinar niveles de insulina, de hemoglobina glicosilada, porque eso es un perfil de inflamación crónica silenciosa. Estrés, qué tipo de personalidad es para saber qué tanto vamos a poder hacer que el paciente nos entienda que tiene que hacer lo que lo llevó a enfermarse, mejorarlo. Y por lo tanto, aquí tenemos una lista de todo lo que tenemos que hacer. Lo resaltado no es lo más importante, es sencillamente por efectos de diapositiva que lo hice. Pero tenemos que hacer todo esto antes de modular un paciente joven o dar terapia de reemplazo hormonal. Entonces, en conclusión, ¿dónde vamos a usar las hormonas bioidénticas cuando tenemos que usarlas? En todas estas patologías y en una condición no patológica como el envejecimiento. Perder hormonas sexuales es envejecerse. Efectos genómicos, recuérdenlo, entre miles de cosas, como la tiroides, como la mitocondria, que también se ve afectada por falta hormonal, también la microbiota se ve alterada por la falta hormonal, y si tenemos todas alteraciones, estamos envejeciendo aceleradamente. No necesitamos no reponer nuestras hormonas, hay que reponerlas. Entonces, como dijo María Curie, nada en este mundo debe ser temido, solo entendido. Ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos. Y aquí fotos de donde ando yo rodando, llevando a Venezuela en alto. Muchas gracias. Bueno, agradecidísimo, Marta, por tu excelente conferencia. Ciertamente, pues no hay que temer, sencillamente confrontar las ideas y es parte pues de la tarea que nosotros en SOGIRE pues planeamos realizar para llevar adelante, educación médica continua a todos nuestros colegas. Bueno, el doctor Rojas se me adelantó, ya está por acá y bueno, voy a aprovechar que él mismo colocó esa lámina allí para presentarlo. El doctor Julio Rojas es médico ginecólogo obstetra egresado de la Universidad Autónoma de México, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Ginecología Estética Regenerativa y Funcional, con un doctorado honorífico en ciencias médicas por la Universidad Católica de Nueva España en Miami, en los Estados Unidos, con estudios de magíster en gestión de la salud en la Universidad César Vallejo del Perú, experto en terapia de reemplazo hormonal bioidéntico y medicina funcional por la International Functional Medicine y por la Asociación de Medicina Funcional de Colombia, experto en ozonoterapia, quelaciones, células madres, medicina ortomolecular, sueroterapia, sueros biológicos y medicina bioregenerativa y antienvejecimiento. Es CEO del Centro de Medicina Bioregenerativa y Antienvejecimiento, Doctor Regeneración en Ecuador, México y Colombia.
miembro honorífico de la Sociedad Latinoamericana de Ginecología Estética y Funcional, miembro del Colegio Mexicano de Ginecología Cosmética y miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Ginecología Estética Regenerativa y Funcional. Con ustedes, a continuación, en el uso del micrófono, el doctor Julio Rojas, quien nos va a conversar acerca, pues, de las hormonas bioidénticas en manos del ginecólogo. Adelante, mi estimado doctor, bienvenido. Creo que hay que activarle el micrófono al estimado doctor Rojas. Ahora sí, ¿cómo Listo, están? ¿Me adelante, escuchan? doctor. ¿Todos muy bien? Todo muy bien, Perfecto. bienvenido, adelante. Bueno, muy buenas noches con todos los doctores que estamos. Bueno, tengo 15 minutos para exponerle un abrebocas de todo utilizar con terapia de reemplazo hormonal bioidéntico. Principalmente, quiero que sepan que todo lo que nosotros, o todo lo que va a suceder con la mayoría de las intervenciones hormonales, cuando uno, por ejemplo, ocupa una hormona, puede modificar, no alterar, modificar o alterar el comportamiento de otras. Recuerden que básicamente tenemos un eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal y gónada, que es un eje que constantemente está activo, que si nosotros ponemos o quitamos una hormona, lo podemos ir modificando. Eso es fundamental. Si entendemos eso, nosotros podemos hacer maravillas con la terapia de reemplazo hormonal. Esta es una diapositiva de la IFM, que es el Institute Functional Medicine, en donde dice que, bueno, que todo lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en mujeres ya mayores de 50 años, menopausia, andropausia, deterioro cognitivo, fatiga, depresión, cardiopatías, incluso cáncer, pueden ser alteradas o modificadas por las hormonas. ¿Por qué? Porque incluso esta diapositiva, porque también en cáncer se ha demostrado que estos tratamientos hormonales pueden ayudar a salir o a mejorar los tratamientos convencionales alopáticos que ya utilizamos en cáncer, hablando de la quimio, radio y cirugía. ¿Por qué? Hablando en todos los ejes. Eje psicológico. Por ejemplo, nosotros damos las ganas de vivir. No sé si han tenido algún familiar o han padecido de algún tipo de cáncer ustedes mismos, doctores, que nosotros cuando tenemos esta patología no queremos ya nada, ningún tratamiento, queremos dejarnos morir, nos entramos en depresión, ansiedad y al mismo tiempo, cuando estamos recibiendo los tratamientos convencionales como la quimioterapia, nos sentimos a morir. Pero las hormonas bioidénticas son estimulantes, bueno, cualquier tipo de hormona, son estimulantes, tanto si tenemos un buen eje de las tiroideas, si tenemos un buen eje de las suprarrenales, si tenemos un buen eje de las gónadas, nosotros podemos tener un plus. Y me voy a basar específicamente en una hormona que ya hay muchos en PubMed, muchos artículos sobre esto, que incluso puede tratamientos psiquiátricos, que estamos hablando de la testosterona. Tanto como dijo la doctora, tanto en cremas, en tratamientos sublinguales o incluso en implantes. ¿Ok? Entonces, de manera óptima, las hormonas se equilibran entre sí para lograr siempre la homeostasis, como lo que estamos viendo. Y bueno, un abrebocas, como cuando me dijeron, ¿qué son las hormonas bioidénticas? Ya lo escucharon, son bioidénticas hormonalmente, químicamente, átomo a átomo, igual a las que produce nuestro propio cuerpo. Salen básicamente de las plantas. Hay dos ejes en el mundo que las producen, que son la base química que viene de la soya o del wild yam, que es el camote silvestre o Discorea villosa. Ya entraríamos un poquito en historia de la parte hormonal, pero me quiero enfocar básicamente en esto, en lo que todos sus pacientes le van a referir, porque esto es directamente para ir a la consulta. Doctor, he escuchado que las hormonas producen cáncer. Sí, alegato se basa en este estudio del 2002, el WHI, que agarró durante los años 90 estamos hablando de más de millones de pacientes, en donde se encontró dar hormonas, sobre todo un estrógeno, que en esa época era de caballo más que el etilinestradiol, estamos hablando de los estrógenos equinos conjugados, con una progestina. Este estudio específicamente se basó en el Premarin y en lo que todavía seguimos dando en la consulta, que es el Provera, que es la medroxiprogesterona. Entonces, lo tuvieron que suspender a los 5.8 años porque de verdad aumentó el riesgo relativo muy elevado de desarrollar un cáncer de mama,
pero al mismo tiempo aumenta un riesgo mínimo de cáncer de pulmón, tenían episodios como strokes, infartos, venos trombóticos, colecistitis y colelitiasis. Entonces fue como que un boom en el 2002. Entonces, antes de esa época, desde los años 70, a diestra y siniestra se recetaba estrógenos en el tratamiento menopáusico y premenopáusico sintomatológico de todas las pacientes. Uno de estos fue el Premarin. Casualmente acabo de ver en consulta una paciente que lo sigue usando. O sea, en Estados Unidos he visto pacientes que lo siguen usando. El Premarin no ha sido erradicado. ¿Y de dónde sale el Premarin? Sus siglas, Pregnant Mare's Urine, orina de yegua preñada, en donde tienen todos, estos son los químicos que tiene el Premarin, que todos son equilinas, ¿no? Son estrógenos equinos que nuestro hígado no puede metabolizar bien, porque no tienen las enzimas para hacerlo, como decía la doctora, que necesitamos enzimas específicas. Entonces todo esto se hizo, como le dije, con el WHI, Premarin y Depo-Provera, en donde sobre todo la Provera, que es una medroxiprogesterona, bloquea los receptores naturales de la progesterona que normalmente el cuerpo lúteo fabrica, que nuestro cuerpo fabrica. Y al bloquear los receptores no tiene el comportamiento natural o homeostásico que estamos viendo inicialmente del organismo. Hay un libro, si tienen iPhone, lo pueden buscar. Todo iPhone tiene una parte donde dice libros, o en inglés iBook. Usted ingresan al iBook y se puede dar cuenta que hay un libro que se llama La progesterona, la hormona definitiva del bienestar femenino, en donde explica toda la sintomatología de utilizar hormonas sintéticas derivadas de la progesterona. Me voy a meter un poquito en lo que ustedes utilizan diario en su consulta. Estamos utilizando el Mirena, que es levonorgestrel, estamos utilizando el Implanon, que es el levonorgestrel, estamos utilizando el Jadel, que es levonorgestrel, y muchos otros. O sea, no es hablar de nombres comerciales, sino lo que quiero hablar es que todos son hormonas sintéticas, sobre todo progestinas, y se demostró que es la progestina, aunque estas son de tercera generación, lo que ustedes me quieran decir, pero las progestinas tienen un efecto antinatural en nuestro cuerpo y que nos pueden ayudar en una cosa, pero nos pueden afectar en otra. Hay una paradoja que por qué las mujeres en edad menopáusica tienen más cáncer que cuando tienen más hormonas en el cuerpo, que es en edad fértil. Es sencillo porque en la menopausia o posmenopausia, el estrógeno principal, que es el que tiene los receptores tanto en mama como en endometrio para desarrollar cáncer hormonodependiente, es la estrona. Y bueno, no es lo mismo progesterona que progestina, no es lo mismo estradiol que el estradiol, no es lo mismo o estrógenos equinos conjugados, no es lo mismo testosterona que esteroides anabólicos androgénicos, que antes se utilizaba o se sigue utilizando la tibolona, que tiene una combinación de tres, se sigue utilizando el despamen en mujeres y se sigue utilizando el Névido en hombres. El Névido es un decanato de testosterona y el despamen es enantato de testosterona. Son anabólicos derivados de la testosterona natural. ¿Por qué los cambian? Sencillo, todo tiene que ver un poquito con dinero, doctores. No puedes tú patentar una hormona que sea igual o la natural. Entonces, ¿cuál van a patentar? Cambian una molécula y la patentan. Pero no es porque va a ser mejor, todo tiene que ver con intereses económicos, ¿ok? Eso es fundamental que lo entiendan. La testosterona, las compounding, como las conocemos, no son de ahora. Las compounding comenzó el mundo de la farmacología, tanto en Europa, Estados Unidos o en Latinoamérica, como compounding. Seguro en cada uno de sus países habrán alguna botica que les decían, en donde tú mandas a formular lo que tú quieres. Eso es una compounding. Entonces, no crean que las bioidénticas es lo último, no, nada que ver, solo que los dejamos utilizar porque las farmacéuticas, por vendernos, nos cambian. Bueno, espero que no me esté escuchando una farmacéutica. Pero bueno, miren la molécula. No es lo mismo un estradiol con un etinilestradiol, no es lo mismo una progesterona con un levonorgestrel o una medroxiprogesterona. Cambia el metilo, cambia todo esto y lo que nos va a afectar tiene afectaciones sintomatológicas en nuestro cuerpo. Entonces, lo que yo quería hablarles es de que nosotros con hormonas bioidénticas podemos manejar todas estas patologías. Toda patología ginecológica puede ser manejada con hormonas, no necesitas cirugía y no necesitas otro tipo de tratamiento. Por ejemplo, lo único que sí se debe de operar es un cáncer, que ya sí o sí, si nos deja operarlo, obvio, depende de la etapa del cáncer, ya no me quiero meter un poquito más a oncología, pero depende de la etapa si se puede operar, se debe operar,
y también un teratomo ovárico. De ahí la gran mayoría de patologías ginecológicas pueden ser tratadas solo con hormonas, y bajo esa premisa ustedes pueden tener un paciente sin entrar en una cirugía mayor de cualquier edad, incluso jóvenes, y lo podemos estar tratando e incluso aliviando totalmente de su patología. Ovario poliquístico, endometriosis, infertilidad, depresión, ansiedad, insomnio, perimenopausia, menopausia, hipertrofia endometrial sin atipias, obvio, después de una biopsia, miomas uterinos y fibromas mamarios pueden ser tratados netamente con hormonas. He tenido casos rarísimos, endometriosis de 4 cirugías, 5 cirugías con endometriomas. Acabo de ver una, lo voy a tocar al final este tema porque me pareció muy interesante, y al mismo tiempo con miomas uterinos gigantes de 19, 20, 30 centímetros, que paulatinamente con hormonas, mejorando las áreas de drenaje en el organismo y utilizando algo más, combinaciones, no todo es hormonas, como decía la doctora, tienes que mejorar el terreno biológico, entonces estamos quitando la inflamación con una buena alimentación, vamos a dar una suplementación que es medicina ortomolecular, vamos a quitar la oxidación, hay muchas maneras de quitar oxidación celular, tenemos los antioxidantes, tenemos los adaptógenos, tenemos el ozono, tenemos el CO2, quitamos la oxidación celular y mejoramos todo el ámbito, o sea, cambiamos las hormonas del paciente, mejorando o prácticamente dándole una pausa a su eje hipotálamo, hipófisis, gónada, reemplazando sus hormonas. Eso lo podemos hacer. Bueno, muy importante saber esto acerca del transporte de la dentro de nuestro cuerpo, sobre todo en la sangre, porque la hormona libre es la que supuestamente está actuando, pero también la unida a la albúmina está actuando el 50%, y la que se une a la proteína transportadora de hormonas sexuales o la CHDG se va a inactivar. Es mínima la funcionamiento, pero es muy importante esto. ¿Por qué? Porque si entendemos esto, vamos a entender que todo nace del hígado. La doctora comentaba, ¿dónde se fabrican las hormonas? ¿Dónde se da la esteroidogénesis? La esteroidogénesis se da en la mitocondria y retículo endoplásmico de la glándula suprarrenal y de la gónada. Al mismo tiempo, últimamente se ha demostrado que también en el hígado se produce, no solo se metaboliza, sino que también se puede producir en estas dos organelas importantes, pero más es la glándula suprarrenal y la gónada. Estamos hablando de ovario o testículo. Ok, bajo esa premisa, si nosotros tenemos una correcta salud mitocondrial, nosotros tenemos un correcto funcionamiento de las hormonas y también de la aromatización y reducción, porque no todo es aromatización, de nuestras hormonas en nuestro cuerpo. Si nosotros cuidamos eso, todo va a ir para bien. Entonces, ¿de dónde va a nacer la salud hormonal de nuestro cuerpo? No todo es suprarrenal, no todo es gónada, nace del hígado. Si nosotros tenemos una correcta salud hepática, se va a dar una correcta conversión hormonal, incluso hablando de tiroides, porque es donde se convierte la T4 en T3, es donde se metaboliza o se elimina toda la parte hormonal que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. ¿Ok? Bueno, depresión ya le dije un poquito hablando de la TSH y la tiroides. La doctora ya habló también, la doctora de la predominancia estrógeno o la dominancia estrogénica. Es muy, muy importante, ya la doctora lo habló, pero quiero decirles algo. Casi la mayoría de patologías ginecológicas vienen de esto. Si nosotros aprendemos a manejar una correcta dominancia estrogénica, muchas de las patologías ginecológicas se van a erradicar. Estoy hablando de endometriosis, ovario poliquístico, que aunque tenga una resistencia a la insulina, el ovario poliquístico también hay 4 fenotipos, 2 de los 4 tienen una dominancia estrogénica muy evidente, miomatosis uterina, fibromas mamarios, y bueno, y muchas otras patologías que tienen que ver, por ejemplo, les voy a decir, insuficiencia venosa profunda también tiene que ver, la de las mujeres, la celulitis que no les gusta, tiene que ver con dominancia estrogénica, jaquecas, insomnio, tiene que ver mucho con, o sea, todo tiene que ver con las hormonas en los cuerpos. Sí podemos vivir casi sin tiroides, sí podemos vivir, pero lo que no podemos vivir es sin cortisol. Pero ¿qué creen? El cortisol también depende de las hormonas suprarrenales. Entonces, si todo se mejora, todo se viene a una homeostasis y todo va a funcionar muy bien. ¿Ok? Esto es un poquito hablando de la aromatización. La androstenediona se aromatiza estrona y la testosterona estradiol. ¿Cuáles son las causas de desequilibrio hormonal? Puede ser el envejecimiento, la genética, dietas desequilibradas, exposición a toxinas, estrés
Un estilo de vida, por ejemplo, que no hagas nada de ejercicio, que no duermas bien, que tomes mucho alcohol. El alcohol en medicina regenerativa no está totalmente, mm, no lo quitan totalmente, pero sí el cigarro, sí las drogas, y bueno, y también las drogas que son prescritas, que nosotros los médicos prescribimos, ¿ok? Mala salud en general, resistencia a la insulina, diabetes, bueno, y todo eso. ¿Cuáles son los objetivos de la terapia de reemplazo hormonal? Aliviar los síntomas del desequilibrio hormonal causados por el envejecimiento, el estrés y factores ambientales, tener los beneficios y protección que tenemos entre los 18 y 22 años. Ya cuando vayamos un poquito más a cursos y todo, se explicará cuáles son, hasta qué edad más o menos manejamos los mejores niveles hormonales, pero todos estos son picos que también coinciden con, le dicen, la etapa del burro en los hombres o las mujeres donde andan queriendo ir a la fiesta, buscar hombres o que son muy inteligentes, la edad universitaria, donde todo lo que tú estás recibiendo lo captas y te va a ayudar para tu vida hasta el final de los tiempos, ¿ok? Y para poder extender la vida y mejor calidad y no solo la cantidad. ¿Por qué? Porque ya gracias a todas las vacunas que tenemos, vivimos más de 60 años, antes vivíamos hasta los 40, 50 años, por las infecciones que teníamos, ya no tenemos estas infecciones, pero tenemos mala calidad de vida. ¿Qué viejito que no conocen tiene diabetes, hipertensión, artralgias, artrosis, artritis, y bueno, y enfermedades autoinmunes? Entonces, eso no es calidad de vida, pero nosotros podemos tener calidad de vida con un correcto, eh, con correctas terapias que no solo va a ser reemplazar hormonas, sino solo es mejorar el terreno biológico, quitando la inflamación con una buena alimentación y suplementación, y la oxidación y el envejecimiento celular. Esto siempre se los voy a hablar porque la inflamoxi-aging es muy importante. Ok, la inflamación, oxidación y envejecimiento. Beneficios: protección de enfermedades cardiovasculares, mejores niveles de proteína C reactiva, colesterol y lípidos cuando hay correcto reemplazo hormonal, mejora la función cognitiva, el poder de decisión, que perdemos con la edad. Antes, voy a escoger y voy a pagar este curso. ¿Me sirve sí o no? Cuando eres joven. Ahora lo dudas, con ese dinero voy a llevar a mis hijos después a un viaje, lo voy a lograr, no lo voy a hacer, me voy a comprar un carro, no, mejor no, el carro todavía sirve. Ese poder de decisión que se te va yendo con el tiempo tiene mucho que ver con un déficit hormonal, entiendan. Mejora la salud de los huesos, no toda hormona mejora los huesos, es muy importante saberlo, pero los que sí mejoran es el estradiol y la testosterona, hay que saber cuándo darlos, pero también hay que dar el sustrato básico para que el hueso se mejore, para que el osteoblasto se active, que estamos hablando de la vitamina D3 a dosis elevadas, que tienes que tener en sangre por lo menos 70, 80, más de 70. El citrato de magnesio o el glicinato del magnesio, mejor es el citrato, sobre todo para hueso, que son los mejores magnesios, pero existen más de 10: cloruro, gluconato, oxalato, bisglicinato, bueno, pero el citrato de magnesio, el zinc hace que el magnesio se fije más al hueso. Entonces, todos estos conjuntos que ya estamos enfocados en medicina ortomolecular va a mejorar que no solo la hormona actúe sobre la parte de salud hormonal, el líbido no es solo testosterona, no es solo dihidroepiandrosterona, sino también la progesterona, cuando se junta con la testosterona lo mejora, y sentirse, verse y proyectar juventud. Sentirse bien, verse bien, que la gente lo vea bien y que la gente también diga, oye, ¿qué te estás haciendo? Te estás haciendo algo. Conclusiones: siempre hay que informar a los riesgos, al paciente, perdón, sobre que no son lo mismo los riesgos de las hormonas sintéticas con las bioidénticas. Le pueden mostrar el estudio del WHI. Hay otros estudios que ya lo hicieron con hormonas bioidénticas. Hay un estudio en Francia en el 2005 en donde se demostró que al dar progesterona micronizada, que es la que tenemos en farmacia, como un nombre comercial es Lutein, por ejemplo, mejora mucho que no, el riesgo relativo no aumente el cáncer de mama. O sea, imagínense lo que hacen con las bioidénticas, ¿no? Mejorar el estilo de vida, dieta, ejercicio, balanza hormonal, control de peso, resultados de estudios con hormonas sintéticas nunca se pueden traspolar a las bioidénticas, y las deficiencias hormonales de ninguna glándula conllevan a ningún beneficio a ninguna edad. Esta premisa es sencilla. No porque, doctor, ya tengo cierta edad, es normal que me venga la menopausia, es normal que me sienta así, es normal que me duelan las articulaciones, es normal que me dé diabetes. No, no hay que desnormalizar algo que no debe de ser normal. Tú tienes que vivir hasta los 80, 90 años sin dolores, sin nada, con salud sexual, con salud mental, con todo, y al mismo tiempo no tener
la calidad de muerte, no tener una mala calidad de muerte. Siempre hablamos de la calidad de vida, pero ¿alguna vez se han puesto a pensar de la calidad de muerte? No morir en un hospital intubado, no morir en una cama de hospital, sino irse, acostarse, dormirse y fallecer. Esa sería mejor calidad de muerte, que todo este tipo de terapias también te la pueden dar, ¿ok? Porque incluso en personas que estén a punto de fallecer, tú le pones una correcta terapia de reemplazo hormonal, sobre todo hablando de la DHEA, tanto en hombres y para mujeres, y puedes mejorar su calidad de muerte, ¿ok? Deben de tener beneficios en todos los sitios donde existen receptores hormonales. Les cuento que receptores hormonales hay en todo el cuerpo. Entonces, conclusiones, las hormonas bioidénticas son naturales, el efecto más fisiológico se combina según las necesidades del paciente, contribuyen directamente al proceso anti-aging y mejora las relaciones en pareja, son personalizadas, son fáciles de revertir efectos secundarios, reducen el riesgo de cáncer de mama, no hay complicaciones circulatorias, no generan crecimiento de fibromas mamarios ni uterinos. Los síntomas del climaterio se revienten en el primer mes. Recuerden, las hormonas bioidénticas no solo es para el climaterio. Todo lo que yo les hablé, la gran mayoría también eran para mujeres en edad fértil. ¿Cuál es la edad ideal para comenzar el reemplazo hormonal? No existe. Yo tengo terapia de reemplazo hormonal desde niñas de 13 años con pellets. Entonces, pero siempre con patologías. Ya después de los 30 años, que hay un declive en tus hormonas, ya puedes reemplazar tus hormonas después de los 30 años. ¿Ok? Mejora la densidad ósea, osteopenia y osteoporosis, mejora el metabolismo de los lípidos. Les comento, osteopenia y osteoporosis, para no estar dando ácido soledrónico ni todas las cosas que normalmente damos como ginecólogos, la terapia de reemplazo hormonal bioidéntico correcta puede revertir una osteoporosis entre 6 meses y un año con una buena base de suplementación, ejercicio anaeróbico y no solo aeróbico, van a mejorar todo lo que es salud ósea. Bueno, puntos claves para reemplazar hormonas, sencillo. Las hormonas esteroideas se derivan del colesterol. Entonces, con una buena salud del colesterol, no dar estatinas, mejorar el colesterol bueno, vamos a mejorar la salud hormonal. Toda acción de esteroidogénesis, hormogénesis se reducen en la mitocondria y el retículo endoplásmico. Con una buena salud mitocondrial vamos a mejorar. Toda hormona esteroidea se transforma mediante proteínas transportadoras, se transporta mediante proteínas transportadoras hidrosolubles. Entonces, si nosotros damos una mayor salud hepática, vamos a mejorar también la salud de la proteína transportadora de hormonas sexuales y por lo tanto vamos a tener también una buena salud hormonal. Pasan de una hormona esteroidea a otra mediante modificación enzimática, por ejemplo, la aromatasa, la como P450, les doy un tip, todas se producen en el hígado y bueno, los antecedentes también son muy importantes para saber reemplazar hormonas. Entonces, si yo le digo que todo se produce en el hígado, es importante saber en terapias hormonales cómo limpiar un hígado. Entonces ya vas a limpiar cirrosis, grado 1, 2 y 3 de esteatosis hepática, vas a mejorar el metabolismo, las enzimas, todo lo que se necesita para que el hígado pueda funcionar bien. Existen dos fases, fase 1 y fase 2 hepática. La fase 1 para mejorar el funcionamiento de todo el organismo necesita 4 suplementos básicos, bueno, 5 suplementos básicos, zinc, selenio, citrato de magnesio, cobre y todos los complejos de la vitamina B. Y la fase 2 hepática, que es donde se reduce todo. La primera fase lo que hace es convertir una enzima, una hormona, en degradarla en una mala, entre comillas, para que ya en la segunda fase del cuerpo la excrete. Pero si tenemos un paciente con estatosis hepática grado 2, con estatosis hepática grado 3, no se va a dar una correcta degradación de esa hormona, de esa enzima, de ese alimento y por lo tanto vamos a tener un problema al excretarla o al eliminarla. Entonces ya la fase no se va a funcionar bien. Por eso es muy importante siempre darle un principal tratamiento a nuestro paciente que le vamos a reemplazar hormonas de un correcto primera fase hepática y la segunda fase hepática, que es donde se hace el glutatión, donde se utiliza el sulfuro, la glicina, que es lo que a la larga se metaboliza para eliminar las hormonas del organismo. Se necesita ácido alfa-lipoico, vitamina C, N-acetilcistina, componentes que venden que ven que tiene, por ejemplo, un ejemplo, L-cisteína, N-cisteína, cualquier tipo de cisteína va a ayudar al organismo produzca glutatión, porque no puedes reemplazar. Todos estos glutationes que ustedes se ponen y ve si lo están poniendo, le cuento que no es glutatión, porque el glutatión es una molécula que no puede ser fabricada sintéticamente, partículas automáticamente se
te pueden cuerpo. Entonces, de entrada, no recomiendo poner glutamato, la salud en fase 1 hepática y después frustración al organismo. ¿Cuáles son las factores que sufren pedir? Bueno, de verdad, según lo que dice el doctor Hertos, no necesitamos, podemos hacer test pacientes. Pero si quieren pedir estudios de laboratorio, estos son los ideales, tanto en mujeres como en hombres. Siempre, siempre, siempre quiero hormonas de la hipófisis, hormonas de la suprarrenal, porque ya vamos a saber por la edad y por los síntomas si hay deficiencia. Algo que a ustedes les guste hacer gastar de pacientes, perfecto. Todo. Si no, puedes decir los estudios de laboratorio que quieras. Recomiendo a usted, doctor, les doy el curso, que lo que es de cajón tenemos que pedir, aunque tengamos, es la tiroidea. El resto, todo puede, nosotros solo con sintomatología podemos asumir. Y también, muy importante, mujeres mayores de 30 años, siempre pedir mastografía, sonido mamario, ¿ok? Ultrasonido vaginal para saber cómo está, lo quieren pedir, ¿ok? En, tampoco necesitas reemplazar hormonas con sintomatología y edad ya lo necesitas, pero siempre hay que saber próstata. Entonces, esa es la idea. ¿Por qué soy adicto a las hormonas? Sobreviviente cáncer, las hormonas recuperaron tanto mi cuerpo, mi energía, mi vitalidad, y por lo tanto me encanta seguir las estudios. Ya estoy combinando no solo medicina ortomolecular, ozono, biología, sino también péptido. Estoy haciendo cursos ahorita en Estados Unidos de péptido, que está, y algún rato espero también poderles brindar esta información a ustedes. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Este es el preámbulo, gran diplomado que queremos hacer en Venezuela, esperemos lo podamos lograr. Gracias por la invitación. Bueno, agradecido, doctor Julio. Le dejo el uso de la palabra en este momento a la amiga Farar Veláez. Adelante, Farar. Gracias, Julio. No, doctor, voy a colocar el video para el momento de las preguntas y respuestas. Adelante. Adelante. Bueno, en primer lugar, pues agradezco en nombre de Sojire, pues a los tres conferencistas, a la doctora Torres, a la doctora Quintero y al doctor Rojas por sus excelentes conferencias, las cuales han recibido en el chat numerosas palabras de felicitación desde pues diversas partes de la geografía latinoamericana. Por supuesto, por acá puedo mencionar a Guatemala, República Dominicana, Colombia, Venezuela. En Venezuela, pues desde la ciudad de Caracas, Barquisimeto, Puerto La Cruz, todavía tienen oportunidad de enviar sus saludos de parte del sitio donde se encuentren. Una salutación muy especial a la doctora Quintero de parte de la doctora Karel Martos, quien, bueno, le agradece su participación y su excelente conferencia. Vamos a dar inicio a la parte de discusión. Para que, bueno, los colegas tengan a bien responder las inquietudes presentadas por todos los asistentes, más de 100 en nuestra actividad
Noche de hoy que, como les menciono, pues es la primera, espero que de muchas, que la Sociedad de Ginecología Regenerativa pues ofrece por medio de estos webinares. Por acá tengo una pregunta en relación al detox, que si puede por favor explicar, no sé si bueno, creo que es una pregunta que es para todos realmente, porque los tres hicieron mención a ello, en relación a en qué consiste, cómo se hace y por cuánto tiempo se aplica. Puede comenzar la doctora Torres con la respuesta, o si algún comentario después lo quiere hacer Marta o el doctor Rojas finalmente, bueno, adelante. Vamos a solicitar reactivación del micrófono a la doctora Sheila Torres. Adelante, doctora. Bueno, el detox es el primer paso que se debe hacer si es que uno quiere empezar una modulación hormonal, ¿no? Se recomienda un detox práctico, se recomienda de repente 10 días de dieta vegetariana, corregir el estreñimiento, disminuir las carnes, suplementación, antiinflamatorios, ¿no? Disminuir el azúcar, cero azúcar, no gluten, ¿no? Preparar el terreno biológico, ¿no? Para empezar la modulación, ¿no? Hormonal. Perfecto. Ok. ¿Algún comentario adicional, Marta? Bueno, sí. Uno, no sé por qué no me puedo ver en la cámara, pero bueno, estoy tratando de activarlo. Bueno, el detox, como dice la doctora Sheila, realmente se hace entre 7 hasta 21 días dependiendo del paciente. No es lo mismo un paciente delgado, más saludable, sin patologías, que uno obeso, con resistencia a insulina o patologías. Entonces, el detox se hace así, con la dieta vegana, y sin todo lo que dijo la doctora. Ideal también hay que tratar el SIBO, hay que desparasitar, hay que tratar cándida, la cándida se demora, no se da de entrada suplementos, simplemente omega 6 porque hay que desinflamar. Y bueno, también se hacen sueroterapias siempre y cuando se realicen algunos exámenes, porque para hacer quelaciones se necesita depuración de creatinina en 24 horas. Porque si el paciente tiene una depuración de creatinina disminuida, la dosis de quelaciones baja o incluso se contraindica. Y no es lo mismo creatinina que depuración de creatinina en 24 horas. Entonces los ditos van de acuerdo a la paciente. La suplementación también va de acuerdo al paciente. Entonces, eso es lo que yo hago primero antes de aplicar hormonas. Así tiene que ser que está con la cortisona en el piso o es un infartado que hay que ponerle testosterona y va de la mano con el cardiólogo funcional. De resto, no lo hago. Buenísimo. Julio, Ah, ok, pude, que no activar el audio. Sí, está todo excelente. Siempre hay que hacer una detox. Diga, Julio, te quería hacer una observación. Es que parece que tu micrófono tiene un problema porque se te escucha entrecortado. ok, entonces, bueno, eh, ok, ¿me escuchas mejor? Se escucha Bueno, entrecortado, te doctor. escucho un poquito entrecortado todavía. No, doctor, no se escucha. Ahora no te escuchas, vale. Ah, caramba. Probablemente su computadora tenga la salida de audio por el micrófono de los audífonos. Micrófono integrado, Ah, micrófono vale. interno. Ahora se está Ahora sí se escuchando escucha, mucho doctor. mejor. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Perfecto, perfecto, Ok. perfecto. Bueno, perdón, entonces me hubieran dicho antes y lo sacaba de los audífonos. Bueno, entonces básicamente está muy bien lo que me dijeron las doctoras, o sea, sí hay que hacer una detoxificación, sobre todo hepática, es la más importante porque ahí es donde se van a metabolizar las hormonas. Yo lo que hago es nunca perder un paciente. Ahora vamos hablando así como médicos. Yo en esos 15 días que van a hacer efecto la terapia de reemplazo hormonal, si es pellet o
si le voy a poner cremas que es inmediato, me voy a esperar a ponerle cremas unos 15 días, yo comienzo, cambio de dieta, quitar gluten, lácteos, aceites, granos, entonces le quito los grandes grupos de alimentos que nos intoxican y nos inflaman, y al mismo tiempo le doy medicina ortomolecular, en donde yo le meto todos los suplementos que ya les dije, y yo lo hago con ozonoterapia, y también hago quelaciones, pero yo previo a hacer quelaciones, primero los preparo. Pero yo nunca pierdo un paciente. Yo por último le pongo el implante hormonal y las quelaciones se lo hago después de 4 meses, porque ya sé que ya está jalando, porque ya hice el detox de cambiar alimentación, suplementación. Por lo menos en mis clínicas siempre tienen que pasar por nutricionista. Al mismo tiempo que viene la consulta del médico, tiene que pasar por la nutricionista. Van a la par. Yo les hago escáner biomagnético, escáner epigenético, en donde yo les estoy viendo en sus o sea, en el estudio epigenético del cabello, qué nutrición, específicamente qué minerales, vitaminas, antioxidantes necesita el paciente por sus genes, y al mismo tiempo qué alimentos no puede consumir, aparte de los grandes grupos que ya les hablé. Eso es lo que básicamente yo hago, pero está excelente. O sea, les va muy bien al paciente. Vale, buenísimo, excelente, gracias por tu respuesta. Por acá hay otra pregunta. Paciente con cáncer de mama y hormonas bioidénticas, ¿se puede? Voy a pedirle que dejen los micrófonos encendidos para que no... Ok, perdón. Adelante. Bueno, yo les voy a dar mi experiencia. Todo paciente activo de cáncer de mama, no inicialmente terapia de reemplazo hormonal, vas a mejorar el terreno biológico, sí, pero inicialmente no. Ya paciente que está en remisión, que ya terminó un tratamiento y entró en remisión y está con tamoxifeno, lo que ustedes quieran, lo pueden cambiar a testosterona con anastrozol. Esta combinación es espectacular y muy importante, no lo puse aquí, pero es en una clase de oncología que yo doy. Ahí la progesterona, no toda progesterona es anticancerígena. Hay pacientes que tienen activada la 5-alfa reductasa y convierte la progesterona en 5-pregnanes, y el 5-pregnanes puede dar cáncer. Ok. Ya. Sí, eso. A ver, Ya, ¿me escuchan? perfecto. Ajá, sí, Ya, listo. eso. Ya, básicamente eso. Entonces, no se dan cuando está el cáncer activo, sino que después. Buenísimo. ¿Algún otro comentario por parte de la doctora Torres o de Marta? Bueno, sí, de acuerdo con él en que en pacientes con cáncer activo de ninguna causa se da. Em, en pacientes que han tenido cáncer de tiroides, se puede dar incluso durante el diagnóstico, porque el cáncer de tiroides no depende de las hormonas sexuales y mejoramos el terreno biológico del paciente para tolerar los tratamientos. Obvio, vamos a encontrar rechazo de los médicos oncólogos, pero si nosotros sabemos y estamos seguros de lo que hacemos y se lo explicamos al paciente, incluso le decimos que su oncólogo no va a estar de acuerdo y él lo entiende, se puede hacer. Son los cánceres hormonodependientes donde nos damos eso, cáncer de mama, cáncer de próstata, donde activos no. Yo tengo pacientes hombres y yo manejo con pacientes con cáncer de próstata y se les da después de que remitió o ya se trató su cáncer y se le da. Es más, mientras más reponga los niveles de testosterona un hombre, disminuye su riesgo de cáncer de próstata. ¿Ok? Entonces, eso también es un mito que tenemos que romper. Ustedes, los colegas hombres que están aquí, no le tengan miedo a eso. Y después del cáncer de mama, pues ya, también tengo 2 pacientes ya con cáncer de mama en tratamiento. Hay que saber que el anastrozol es agresivo en muchas cosas, hay que estar vigilando niveles de estrógeno. Podemos retirarlo, descansar 2, 3 meses para dejar a la paciente vigilando niveles de estrógeno. No podemos dejar de vigilarle, tiene que hacerse los exámenes, realmente es así. Pero es simplemente un corto periodo para poder ayudar a que los efectos deleterios del anastrozol. Bueno, yo voy a aprovechar para sencillamente parafrasear lo que el colega doctor Santiago Palacios dijo a propósito del cierre de nuestro congreso de Sogire del año pasado, cuando menciona que es muy saludable que nosotros en el marco de un evento de esa naturaleza, pues tengamos la presencia de numerosos colegas que se presentan a exponer sus evidencias, pero que no debemos quedarnos nada más allí, sino que debemos hacer una confrontación realmente
sana y productiva que permita a los médicos que están allí, pues así como todos nosotros detrás de esta cámara, poder leer esas evidencias y verificar. Entonces, una invitación tal vez pues para lo que Marta menciona o lo que Julio menciona o lo que la doctora Torres menciona, es que, bueno, mire, no nos quedemos en el terreno de lo anecdótico, tenemos que publicar nuestras evidencias para poder fortalecer esa idea, como Marta decía, de no tengamos miedo, pero no es tener miedo porque tú lo digas, Marta. No tener miedo porque realmente hay una fortaleza en la evidencia que permita al resto de los colegas pues poder leer y entender lo que quieren plantear. Ah, Eh, no, perdón, no es lo que yo digo. Ya hay estudios de urólogos ok, que ya demostraron que la testosterona no aumenta el riesgo de cáncer. De hecho, en el 2008 y en el 2013 existe el grupo europeo que estudia cáncer de próstata con relación de testosterona y ya se listo, demostró que la testosterona no aumenta ni produce riesgo de cáncer de próstata. Me listo, faltó listo. decir eso. No, es que claro, te lo mencionaba por la manera como lo dijiste. ¿Ok? Entonces, bueno, pero queda aclarado. Por acá me preguntan, y bueno, yo creo que esta pregunta me toca más bien responderla a mí, que soy quien me encuentro en Venezuela. Preguntan si las hormonas bioidénticas compuestas se encuentran en Venezuela disponibles. Y bueno, la respuesta es que por fabricación nacional no. O sea, si alguien las No, trae del exterior es otra cosa, pero no porque las tengamos aquí disponibles, a menos que a Jacaya, que la tengo por allí detrás, tras las cámaras, pues me diga qué sabe al respecto. Sí, sí. Bueno, yo le traigo a los estudiantes del diplomado, Ajá, las traigo de México. exacto, pero no las fabricamos aquí en Venezuela, ¿no? No, para nada. Ajá. Exacto, perfecto. bueno, pero en Venezuela sí hay unas hormonas bioidénticas que son comerciales. La progesterona micronizada es una. Y el 17 beta estradiol, que el lanceto y hay otra que es el estrogel, son bioidénticas. No, no, claro, es que por eso te hice la aclaratoria. Dije hormonas bioidénticas compuestas. Esas no las Ah, hay esa aquí. no. Las otras que Ah, mencionas, por supuesto, son medicamentos que tienen el registro sanitario correspondiente o el permiso de comercialización correspondiente que permite, mediante pues la guía del Ministerio del Poder Popular para la Salud, pues tenerlas en el país para comercializarlas. Pero por eso aclaré, las hormonas bioidénticas compuestas no. Ok. Gracias a Kaira por estar pendiente. Ajá. Por acá me preguntan, ¿algún documento que nos aporte evidencia en cuanto a criterios de elegibilidad para terapia hormonal bioidéntica? Doctora Sheila, no, Rojas. ¿No? no hay. No hay porque es que esto es una medicina individualizada. Por lo tanto, no hay protocolos. Y se supone que todo paciente es candidato a recibir terapia de reemplazo hormonal. Toda menopausia, toda andropausia debe ser tratada. Ya cuando tú tengas a tu paciente y consigas que tiene un cáncer activo, pues ya no es candidato. Consigas que está anticoagulado, no es candidato para pellet. Entonces, esto es individualizado, no hay protocolo y esto es la verdadera medicina de precisión. Ok, Claro, la doctora Torres. terapia de reemplazo hormonal bioidéntico es una terapia personalizada, ¿no? Que tiene que ser evaluada, todo, ¿no? Buena historia clínica, antecedentes, si es necesario, por lo menos yo aquí en Perú, felizmente eh, tengo médicos, oncólogos, urólogos, que están muy familiarizados con la medicina funcional, ya están entrando en esa onda y entonces podemos hacer un trabajo en equipo, ¿no? En pacientes que de repente son un poquito más complejas y que requieren una evaluación un poquito más en equipo, se da, ¿no? Pero no hay un protocolo establecido. El Vale. protocolo lo estamos haciendo poco a poco, creo que los grupos que estamos haciendo, ¿no? Esto. Los esperamos Yo creo que con interés. Adelante, Julio. yo, yo, yo tengo una idea, yo siempre, no sé, ¿no? Es mi manera de pensar. Siempre he sido como que el rebelde y siempre busco mejorar la salud de todos mis pacientes, sobre todo porque manejo mucha cantidad de pacientes.
Yo les digo que el mejor protocolo es reemplazar las hormonas después de los 30 años a todo el mundo, tanto hombres como para mujeres, pero hay un problema en los hombres. La capacidad o la capacitación espermática se elimina. Por lo tanto, vamos a tener mientras esté con la terapia, una probable infertilidad masculina. Entonces, siempre preguntar de entrada al hombre, ¿quieres seguir teniendo hijos? ¿Vas a seguir teniendo hijos? Y ahí se le pone un protocolo ya no tan seguido de terapia hormonal, sino puede ser una vez al año, en donde solita la gónada regresa sin darle clomifeno, sin darle gonal, porque las mismas inyecciones que utilizan las mujeres para fertilidad, la utilizamos los hombres para recubrir, o sea, recuperar el testículo. Pero en mi manera de pensar, por ahí he visto muchas preguntas, fibromialgia, póngale un PLA a una fibromialgia, un testosterona y denle progesterona en la segunda fase del ciclo si es en edad fértil o progesterona aunque tenga o no tenga útero durante toda la posmenopausia y vas a ver que la fibromialgia casi se elimina. Es algo parece impresionante, pero es real. Entonces, en mi manera de pensar, toda persona mayor a 30 años necesita reemplazar u optimizar sus hormonas. Porque también, aunque tengamos bien la TSH, podemos mejorarla. En la 4A, que es la Sociedad de Medicina Anti-Aging en los Estados Unidos, recomiendan tener una TSH inferior a 1.2. Entonces tú, aunque tengas una TSH de 2, que es normal y bien para cualquier médico, si ya bajas un poquito más específico, la bajas y te sientes mucho mejor. Entonces, esa es mi manera de pensar. El mejor protocolo, por ejemplo, yo sí tengo protocolo. Digo, mira, llega tal paciente con esta sintomatología, de entrada va para terapia hormonal y de verdad funciona. Entonces, si me preguntan a mí, mayor de 30 años, sí o sí, menos de 30 con ciertas patologías. Le hablo de 4 que ya les hablé en la charla. Mujeres, depresión mayor con tendencia suicida, infertilidad, endometriosis y ovario poliquístico. Hombres, drogas. El uso y consumo de drogas puede ser quitado al combinar quelaciones con terapia y reemplazo hormonal. Ustedes háganle a alguien menor o mayor de 30 años que use drogas y lo quieren sacar de ese mundo, háganle tratamiento de quelaciones, obvio, para hacer quelaciones, como dijo la doctora, ve la creatinina, pero también hay que estarle suplementando minerales, porque la quelación no solo bota el calcio, bota todo, magnesio, zinc. O sea, tienes que tener una buena suplementación para poner una buena aporte de quelación y al mismo tiempo dar terapia de reemplazo hormonal. Ese es mi aporte que puedo decir. Listo, gracias, Julio. Dosis de omega 3 y zinc. La, 6 gramos el día, omega, omega 3. no sé, ¿quién Disculpa, habla? Sheila, déjame. Pero ¿quién está hablando? Marta, Marta. adelante. Adelante, adelante, Marta. Es que no te veo, está sin Es la que no sé cámara, por qué ¿vale? no, la tengo prendida, pero no salgo, no sé qué pasó. Ah, Bueno, el omega 3, la dosis mínima es de 3 gramos para cualquier ser humano adulto, peso de 40 kilos. ¿Quién debe recibir omega? Desde el recién nacido. Si la mamá no se suplementa, tiene que recibirlo. Ya dosis de 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 12 gramos va a depender de la patología del paciente y el grado de inflamación crónica que tenga. Entonces, por ejemplo, pacientes con Parkinson pueden requerir 12 gramos por un mes, luego bajar a 8 hasta llegar a 3 progresivamente. Entonces, la dosis es muy variable. Lo importante del omega es que tiene que ser un buen omega. Los buenos omega no bajan de $80. Cualquier omega que ustedes compren que valga $40, $20, no sirve. Tiene aceites oxidados, tiene tocoferiles de la vitamina E oxidados y dice 1000 miligramos y cuando voltean, EPA 180, DEA 120. Tiene que tener el 70%, ideal 90% del gramaje que dice para que sea un buen omega 3, porque el procesamiento de los omega 3 para que sean puros son muy costosos. Por eso un omega 3 no es cualquiera. No gasten el dinero y no compren esos omegas, de verdad, pero es así. ok. Sheila, adelante. Bueno, como dice la doctora, uno debe escoger un buen omega, ¿no? Hay marcas, dependiendo del DHA, es importante evaluarlo.
las dosis pueden ser desde 2 miligramos, dependiendo si son pacientes diabéticas o con alguna comorbilidad, podemos aumentar las dosis de omega, ¿no? Es la primera suplementación que podemos iniciar en cualquier paciente, no solamente enfermos, a todos debemos empezar a tomar omega 3. Listo. Ok, por acá preguntan, bueno, de hecho esta pregunta la repitieron varias veces, ¿no? Progesterona en dominancia estrogénica en posmenopausia, ¿por cuánto tiempo? Claro, la progesterona debe ser suplementada, pienso, siempre, ¿no? Es un error, creo, lo que nos enseñaron en la medicina tradicional, que en la menopausia uno ya no debe usar progesterona. Es más, cuando uno retira el útero ya no puede ya no debe suplementar progesterona. Eso es totalmente falso, ¿no? La progesterona es una de las hormonas que deben ser siempre consideradas una terapia de reemplazo hormonal. Y, y debe ser suplementada, como dice el doctor, hay pacientes que empiezan que tienen síndrome premenstrual, endometriosis, miomatosis. Uno debe iniciar con progesterona. Los que nos dedicamos a la práctica quirúrgica, he visto con bastante satisfacción que uno puede evitar tratamientos quirúrgicos iniciando un tratamiento de medicina funcional, suplementando adecuadamente, haciendo modulación hormonal, ¿no? Yo principalmente estoy salvando úteros, ¿no? Estoy disminuyendo mi carga quirúrgica, ¿no? Haciendo modulación hormonal y eso es beneficioso, ¿no? Es más, si es que hay alguna paciente que va para cirugía, yo evito operar, salvo sea una emergencia, una paciente con dominancia estrogénica, ¿no? Primero la preparo. Es diferente operar una paciente así, inflamada, porque los riesgos aumentan que preparando, haciendo una modulación, un detox, una suplementación, modulación hormonal. Y si la paciente va para cirugía, opero más tranquila, ¿no? Es Vale. importante. Buenísimo, doctora. Mire, y en este orden de ideas, aquí hay una pregunta que precisamente le hacen para que pueda ofrecer unas palabras adicionales acerca del tratamiento no quirúrgico de los miomas. ¿De cuál? ¿No escuché? Tratamiento no quirúrgico de los miomas. Ah, claro. Lo digo como es, como decía, la progesterona es maravillosa, ¿no? Uno dominando bien el tema de dominancia estrogénica, uno puede hacer maravillas, creo, en la ginecología, ¿no? Como un dato personal, mi hermana empezó con un problema de miomatosis, le evalué, tenía fatiga adrenal, di la suplementación con hidrocortisona, y todo eso, empecé con progesterona y los síntomas disminuyeron, incluso el tamaño de los miomas también, ¿no? Entonces ya no fue necesaria operarla, ¿no? Son casos que satisfacen mucho, ¿no? O sea, definitivamente gran parte de las patologías ginecológicas son por dominancia estrogénica y eso hay que considerar. Doctora, ¿y cuánto de progesterona? Preguntan por acá también. Dependiendo, ¿no? O sea, la progesterona dependiendo, ¿no? Felizmente en mi país, aparte de la progesterona micronizada, también tenemos 2 farmacias que hacen hormonas bioidénticas y podemos empezar, dependiendo de la deficiencia hormonal, con 100, 200 miligramos. He tenido pacientes que he llegado hasta dosis de 400 miligramos, dependiendo de la deficiencia, no solamente clínica, no solamente de valores hormonales, sino de clínica, ¿no? Y pacientes que menstruan, empezar en el segundo ciclo menstrual, desde el día 15 al día 25, y si hay una deficiencia severa de progesterona, Thierry Hertoch nos recomienda incluso empezar aumentar la dosis con dosis más pequeñas en el primer ciclo, ¿no?
de la menstruación. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Por acá tengo una pregunta de la doctora Karel Martos. Es como un caso clínico. Dice, joven de 17 años con ooforectomía bilateral por teratoma maligno derecho y carcinoma de ovario epitelial izquierdo. ¿Esta persona puede recibir hormona bioidéntica? Sí, de hecho se vuelve una persona como una menopáusica. Está obligada a recibir terapia de reemplazo hormonal de todo. Y tienen que darle. Entonces es uno de los casos donde siendo chiquita le toca. Ajá, Igual pero que un hombre sin disculpa, la testículos. doctora Martos acota que la inmunohistoquímica reporta estrógeno y progesterona positivo. No hay- Bueno, pero es que es el ovario que te produce estrógenos y eso. Los ovarios no tienen, los cánceres de ovario a veces sí son receptores, pero muy raros. Si tiene receptores, no le ¿Sí? vamos a dar estrógeno y progesterona, pero le damos testosterona con vigilancia de estrógenos Ujú. para ver, anastrozol se le da, pero tenemos que ir vigilando. Hay pacientes que vuelven a hacer estrógeno, otros no aromatizan, y le vamos a dar la DEA dosis baja, si a esa edad todavía debería estar su DEA bien, porque la DEA puede dar estrógenos, y le podemos dar pregnenolona en lugar de progesterona, aunque también está discutido, pregnenolona es la abuela madre, o abuela, mejor dicho, pero si tiene esos receptores, eso sí no lo puede recibir. Pero testosterona con bloqueantes de aromatización, sí. ¿Qué bloqueantes o qué moduladores aromatizantes tenemos ortomolecularmente y funcionalmente? El DIN hace que metabolicemos al estrógeno benigno, al 2-hidroxi, y sirve de detoxificación hepática fase 1 y fase 2, más la 2. El zinc, la crisina, cual tenemos también para modular la aromatasa, pues obviamente magnesio, y hay que modularle de esa manera, y la alimentación va a ser la mayor moduladora, que no se engorde, que no tenga, porque mientras más tejido adiposo haya, abdominal, más aromatización, más estrógeno va a producir. Vale, Esa es mi buenísimo. acotación. Ajá. Sheila, ¿iba a acotar algo? No, simplemente hay inhibidores, como dice la doctora, hay inhibidores de aromatasa naturales, ¿no? Como Ujú. el DIN Plus incluso también, bueno, acá no lo tenemos, pero por Amazon lo podemos adquirir. También se está hablando mucho del boro. Boro, una dosis de 3 miligramos, es un suplemento muy bueno que actúa en la esteroidogénesis y que también lo considero bastante. Vale. Julio, ¿algunas palabras en relación a este casito? O sea, yo lo único que quiero contar, porque todo estuvo perfecto, es que olvídense, doctores, de lo que han aprendido en los hospitales. No toda mujer es igual a estrógenos. No quitemos esa idea que una mujer es igual a estrógenos. Las mujeres igual se les van a tener que ir los estrógenos, y si mantenemos los estrógenos dominantes en la menopausia, vamos a dar un cáncer o algo, ¿no? Entonces, existen estas alternativas. Yo le pondría a esa niña de ley testosterona. Yo tengo ya 2 casos que me pasaron y le va súper. Tengo también síndrome de Turner manejado con testosterona espectacular y progesterona sin estrógenos. Hago que mejore su aromatización para que ella misma aromatice. En este caso, yo sí le daría un inhibidor de aromatasa si tiene receptores de estrógenos positivos. Puede ser un pellet de testosterona con anastrozol y aparte el DIM. Yo manejo mucho esos pellets y les va de maravilla. Entonces, quítense la idea que mujer igual estrógeno, porque sí hay que dar estrógeno solo en síndrome geniturinario o cuando hay una resequedad vaginal que ni con láser ni con nada podemos dar poquito estrógeno. Pero de ahí el resto, testo, progesterona, DHA, pregnenolona, excelente, les va muy bien. Vale, buenísimo. Bueno, ya por acá no hay más preguntas, tan solo pues muchísimas palabras de felicitación pues, a estos tres excelentes expositores. Incluso, bueno, hubo gente que también reportó que se encontraba en Ecuador, en Panamá, enviándoles muchos saludos a Julio, a Sheila y por supuesto a Marta y agradeciendo por sus respuestas. Bueno, en lo personal, por acá también me lanzaron unas flores la doctora Sandra Gutiérrez y el amigo doctor Burgos, agradecido pues por sus palabras hacia mí y hacia la transmisión que estamos haciendo, la cual está llegando ya próximamente pues a su final. Eh,
les voy a recordar, y por acá también envían saludos desde Guatemala, como ya les había dicho, esta actividad está siendo grabada y va a quedar colgada en el canal de YouTube de Grupo Leti, a la espera de que la amiga Jacaida, pues como presidenta y cabeza de la Sociedad de Ginecología Regenerativa, pues active pues la página, el canal de YouTube de Sogire para que también tengamos este interesantísimo material allí colgado. No quería terminar sin antes, en lo personal, agradecer a Marta, a Sheila y a Julio sus excelentes presentaciones. En lo personal pienso que estas son conferencias que, si bien revisten un elevado carácter de controversia, son necesarias en el mundo médico, porque la discusión médica y los avances y los descubrimientos en medicina no paran. Aquí lo que hoy es cierto, mañana no lo es. Lo que hoy es evidente, pues mañana no lo es tanto. Y las cosas van cambiando. Yo lo que siempre hago desde mi doctrina ética es decirle a la gente: estudien, busquen, prueben, prepárense. Y a los colegas que siempre se ponen aquí, bueno, mire, publiquemos para que podamos leer todas estas cosas. Bueno, no sé si a Jacaida pues me da ese honor de dirigirles unas palabras a todo este maravilloso público que hoy nos siguió desde, bueno, tantos rincones de Venezuela y de Latinoamérica. Adelante, Oh, presidenta. claro, da las palabras. Gracias, Sheila, Marta y Julio. Excelente estuvieron las charlas. Muy interesante y muy nutritiva. Se quedó Gracias, doctora. muchísima gente que está esperando verlo ahorita cuando lo cuelguen en YouTube. Fuera. Gracias, gracias, doctora, por la invitación. Gracias por la Gracias, la verdad. Claro. Bueno, agradecidos a todos una vez más, y bueno, será hasta nuestra próxima actividad. No, bueno, ya en el seno de la Junta Directiva de Sogire, pues organizaremos la siguiente, y le haremos pues extensivo a todos los colegas la invitación para que, bueno, en esta ocasión sí podamos contar con una plataforma pues robusta como lo merece esta sociedad, y tengamos la posibilidad de que todos los que en esta oportunidad pues no pudieron estar presentes pues puedan estarlo en lo futuro, recordándoles que esta actividad, una vez que finalice, pues será colgada en el canal de YouTube de la empresa que, bueno, nos cedió este espacio muy amablemente, Grupo Leti. Bueno, sí, Julio, habían farmacéuticos escuchando, no te preocupes. Bueno, Sorry, adelante, mi estimada sorry. Farah. No, simplemente para darles las gracias por el espacio, excelentes todos los conferencistas, reiterar nuevamente que esta conferencia va a estar grabada, y las disculpas porque la plataforma, pues bueno, hoy no nos acompañó como debería, pero ya próximamente la vamos a tener como siempre, Grupo Leti acompañando la educación médica continua y todas las controversias que traigan salud a los pacientes del país. Es importante que sepan que en esta conferencia se está estrenando el cambio de imagen de la línea ginecológica de Grupo Leti, y nos pareció perfecto para estar con ustedes la noche de hoy con este estreno. Son todas las personas que están conectadas, pues vieron por primera vez lo que será la nueva imagen de Grupo Leti y el lema que es en todas tus etapas y con todos tus cambios. Entonces, bueno, para nosotros es un placer poder compartirlos con ustedes y que ustedes hayan sido la plataforma para ello. Buenas noches, que descansen todos y muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego, gracias. Gracias. Chao, gracias. Gracias.